Seguimos con el ámbito deportivo, pero ahora para contarles con históricos del fútbol y darle la bienvenida acá a Rica Juan, que está con nosotros como siempre, como todos los lunes, y en este recorrido que hacemos con distintas personalidades, futbolistas de Mar del Plata, presentar a Roberto Turco Saba y decirle a Ricardo quién era el Turco Saba, que nos cuente, a ver, proporcioname en esa foto cuál de los dos es del Turco Saba para la gente que no sabe. Bueno, Ale, buenas noches. El Turco Saba es quien está con un pie apoyado, digamos, en una parte del asiento, ahí del vestuario de Peñarol de Uruguay, en un partido contra River. Y bueno, con un compañero, Juan Jover, que es un jugador de Cordobés, que también jugó en Peñarol, un gran goleador. Pero bueno, el Turco Saba era un jugador que jugaba de número 5 y que es marplatense, surgió en Independiente de Mar del Plata. Es un jugador que nació en 1926. Su primer club donde juega en primera división es Independiente de Mar del Plata. Allí tiene su debut. Un mediocampista central, un antiguo centrojaz, como se lo llamaba en esa Fuerte en esa personalidad. época. De fuerte personalidad, muy metedor en la mitad de la cancha, pero también... Aguerrido, hacha y tiza. Nada. Aguerrido, pero también tenía lo otro, porque si no, no hubiera llegado a jugar en los clubes donde jugó, en Independiente de Avellaneda, en una etapa en la que Independiente atravesaba por, bueno, una delantera realmente muy buena, integrada también por jugadores como La Casia, como Grillo. Él fue compañero de esos jugadores, ¿no? De Cruz también. Así que estamos hablando de un jugador que tenía condiciones técnicas también para distribuir, para hacer jugar a sus compañeros y sí una presencia fuerte en el mediocampo. O sea, era corte y distribución. Exactamente, era un jugador que marcaba muy bien, que tenía una presencia fuerte en el mediocampo en la recuperación de la pelota, pero también de mucho juego. Bueno, lo que se pide hoy en un mediocampista central, bueno, en esa época también, obviamente, había jugadores que lo tenían. Lo decía Rica, jugó en Peñarol de Uruguay también. Sí, pasó por Independiente de Avellaneda, tuvo un tiempo en el rojo y después pasó a Peñarol de Uruguay. Hubo un conflicto allí que nunca terminó de aclararse demasiado con la dirigencia de Independiente de Avellaneda. Entonces pasó a Peñarol de Uruguay, donde también dejó su huella, fue campeón allí. Y bueno, ni más ni menos que le tocó reemplazar a un jugador como Obdulio Varela, el crack uruguayo que formó parte del equipo de la selección uruguaya que ganó el Mundial del 50 en el Maracaná, en el famoso Maracanazo. Así que le tocó jugar en ese puesto, en ese club. Hay distintas anécdotas que marcan su personalidad en Uruguay. Por ejemplo, cuando llegó a Peñarol de Uruguay, el entrenador delante del grupo le dice: usted, Turco, le pega con las dos piernas, usa la zurda y la derecha, le dice. Y el Turco Saba, sorprendido por una situación de que el entrenador ya lo debería saber, claro. Bueno, delante del grupo intenta caminar, junta los dos pies y le dice: no, porque si le pego con las dos juntas me caigo. Le dice al entrenador. Eso, bueno, muestra un poco la personalidad que tenía, ¿no? Hay que llegar a un lugar de otro país y en la primera charla con el entrenador, bueno, decirle eso, ¿no? Contradecirlo de esa manera, como diciendo: vos no tenés la información de con qué pierna le pego yo. Bueno, fue un poco así, esa anécdota que marcaba un poco la personalidad del Turco Saba, fuerte, un tipo que era muy serio, muy profesional, pero que tampoco era de hacerse muy amigo de los entrenadores ni de los dirigentes. Claro. También jugó San Lorenzo de Almagro. Sí, jugó en San Lorenzo de Almagro, tuvo un paso también importante por allí, después se fue a Colombia, jugó en Boca Juniors de Cali, un equipo que ahora no está en la primera división de Colombia, pero que en ese momento... No está ahora. Exactamente, no está pero en ese momento tuvo un buen paso también por Colombia el Turco Saba, que después volvió a Mar del Plata. Estamos hablando de uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol de Mar del Plata, y que también dejó su huella como entrenador, porque cuando volvió a Mar del Plata a principios de los 60, vuelve en un rol de entrenador, pero jugador a la vez. Y salió campeón con Independiente, su amado Independiente, en esa doble función. Claro. ¿Sí? En el año 61, después sale subcampeón en el 62. Y como entrenador también marcó un estilo, profesionalizó la función, porque él se vestía con traje y corbata en una época en la que no se usaba mucho eso, todavía era mucho más informal la vestimenta del entrenador, y como entrenador tuvo un destacado paso por Kimberley, otro de los clubes
de sus amores, y su paso más destacado por Kimberley como entrenador fue en 1970 al dirigir el equipo que le ganó 5-0 a Independiente de Avellaneda en el Estadio San Martín, una victoria histórica para el fútbol de Mar del Plata en los torneos nacionales. Bueno, el Turco Saba era el técnico. Después, su continuidad como entrenador, porque en el 91 también fue campeón con Kimberley, y terminó jubilado como empleado del casino. Falleció en 2010 el Turco Saba, en mayo del 2010. Dejó un gran recuerdo en las canchas como jugador, ¿sí? Jugando en clubes grandes del fútbol argentino como San Lorenzo e Independiente de Avellaneda, y como entrenador también, con una destacada labor en la docencia. También estuvo en las inferiores de Boca, llevado por Pedernera, así que estamos hablando de una persona con mucho recorrido en el fútbol. ¿En el top 10 de Mar del Plata, sin duda? Sí, probablemente sí, seguro, porque está, no sé si en el top 10 porque tenemos jugadores que han jugado por ahí en la selección argentina, y el Turco Saba, si bien fue considerado por Menotti para una selección, finalmente no terminó integrándola, pero sí, de los históricos, de los más como importantes. entrenador te diría que entre los mejores también que dio el fútbol de Mar del Plata. Bueno, el Turco Saba pasó hoy por históricos del fútbol, al igual que Rica Juan. Los lunes cerramos de manera totalmente descontracturada, porque tratamos de llevar adelante un noti más descontracturado a la medianoche y compartirles con ustedes, como siempre, otra información. Rica, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales, en Rica-Juan, en Twitter, en Instagram. Allí también podemos compartir algo de estas historias del fútbol.